Este año, lo que compartimos aquí los miércoles, debemos hablar sobre los nombres de Dios, de la manera que Él se ha manifestado en la experiencia de nuestra vida, en nuestro testimonio de vida. Yo, para preparar este tiempo en que vamos a compartir, revisé esto detenidamente a lo largo de mi vida y, sin dudas, elegí primeramente el nombre que más significado ha tenido en mi vida. Y es el nombre de Abba, de Padre, Dios Padre. Como explicaba el hermano Andrés detenidamente, no voy a repetir sobre eso, la palabra Ab en arameo significa Padre, y Abba es una forma más cariñosa de referirse al Padre, que puede traducirse en papá, papi, papito. Y fue la forma en que Jesús se dirige al Padre en la hora de su mayor necesidad en Getsemaní. También en el Nuevo Testamento se usa la palabra pater en griego y está mencionada allí 418 veces, refiriéndose la mayor parte de las veces a Dios Padre, a la primera persona de la Trinidad. Yo quiero comenzar leyendo un pasaje bíblico que tiene especial significado para mí, que es muy conocido además, pero que siempre nos trae a la presencia de ese Padre en este pasaje que fue narrado precisamente por Jesús. Y está allí en Lucas 15, del 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Dice allí, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, y quiero que graben esto, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Claramente Jesús nos habla en esta parábola, reflejándonos que ese Padre perdonador, amoroso, representa a Dios en la parábola. Y ese hijo que abandonó su familia, su casa, y gastó lo que el Padre le había dado en cosas malas, representa a aquellos que un día, habiendo estado en la casa de la familia, en la casa del Padre, nos apartamos de ahí y nos fuimos buscando la cosa de este mundo. Evidentemente,
el centro de la parábola habla sobre el perdón. Yo quiero contarles brevemente la historia de mi vida. Yo, a los 4 años, se divorciaron mi padre y mi madre. Hasta ese momento era muy feliz con mi padre, era muy cariñoso, vivíamos. 2 años más tarde mi madre se volvió a casar y tuvo que ir a vivir al campo, al lugar donde su nuevo esposo tenía su casa, sus propiedades. Yo tenía 6 años, tuve que quedarme en casa de mi abuela, con ella, mi tía, mis primos, porque quería estudiar y allá no había escuela. Poco tiempo después, mi padre partió a los Estados Unidos. Fue una noticia para mí terrible. Pensé incluso que no la soportaba. Me puse a llorar, me encerré, no quería comer, no quería que me hablaran. Y fue muy duro para mí. Pero la casa de mi abuela y mi familia allí era una familia cristiana. Era una familia muy activa en la iglesia. Mi abuela era muy recta con la cosa del Señor. Yo no sé qué había que hacer para dejar de asistir a un culto o a una reunión, como he aprendido a llamarle aquí. Allí, realmente, desde que llegué me fascinó. Aprendí mucho. Las clases de la escuela dominical, los niños, teníamos una maestra que nos narraba los hechos bíblicos de una manera maravillosa y además siempre había coros que nos repetían lo que habíamos aprendido y nos grabábamos. Si no nos lo grabábamos como lo aprendíamos ahí, nos lo grabábamos en los coros. Y así aprendimos de cada una de las historias bíblicas, así nos nutrimos. Yo recuerdo, y no olvido, cuando oí la historia de David por primera vez, en esa batalla con el gigante, yo quedé fascinado. Cuando David le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a cuyos escuadrones tú has ofendido. Y te voy a matar. Y por ahí sigue la historia. Fue fantástico para mí aprender de la fe de David. Fue una lástima que no aprendí mucho. Aprendí de las cosas buenas que le pasaron a David, producto de su fe, producto de tener un corazón que amaba mucho a Dios. Fue una lástima no aprender que cuando actuó mal, esos hechos malos tuvieron consecuencias duras también. Eso realmente no recuerdo que lo aprendí. Hubiera sido bueno, yo creo, para mi vida haberlo aprendido bien. Bueno, así me crié ahí en la familia, participé, como decía, activamente en todas las cosas, participaba en las obras de teatro, en el coro, en el grupo de música, en todo incluso a los 12 años llegué a predicar un pequeño mensaje. Un día que los niños dirigíamos la iglesia, nos habían dicho los mayores, y me tocó predicar sobre una de las palabras de Jesús en la cruz. Me sentía bien, sentía la iglesia como mi familia y sentía a Dios como mi padre. Yo fui un niño feliz. Ese padre me dio todo allí y me dio esa familia maravillosa. Pero pasó el tiempo y cuando llegué tuve que ir al instituto. Salí de la casa familiar para ir a estudiar a la capital de la provincia, a unos 200 kilómetros de distancia. Y allí fui interno a estudiar. Y con esas cosas que uno siempre se busca, cuando tenía algunos momentos para poder ir buscar una iglesia e ir allí, decidí no ir. Dije, no hace falta, no conozco a la gente, no hace falta ir a la iglesia para ser cristiano, para estar cerca de Dios. No hace falta, no. Pero unido a esto, también dejé de leer la Biblia poco a poco.
Sucesivamente comencé a dejar de orar y comencé a hacer, como dicen aquí en España, amiguetes. Comencé a aprender de ellos cosas que yo nunca había hecho: tomar bebidas alcohólicas, decir mentiras, hacer cuentos de doble sentido. Poco a poco fui llenándome de esas cosas y alejándome del Padre, de ese Padre maravilloso que yo había conocido. Yo traté de llenar, yo sentí el vacío. Cuando ya yo comencé a sentir ese vacío dentro de mí y traté de llenarlo con mis amigos, con deporte, con estudio, con conocimiento. Me volví un lector imparable. Leí una cantidad enorme de libros de la literatura universal, país por país, iba recorriendo. Y quería sacar buenas notas, quería ser buen estudiante. Y para la gente yo era un muchacho bueno. Decía, qué bueno ese muchacho. Y yo iba diciendo mentiras ya para arreglar cosas, para evitar problemas. Iba metiéndome en ese mundo. Luego pasé a la universidad y allí estudié y me gradué y comencé a trabajar. Me había casado con Nora estando en la universidad, habíamos tenido los niños y me consagré al trabajo. Quería darle a mis hijos, a mi esposa, a mí, una vida abundante. Había pasado mucha pobreza y quería tener todo eso que el mundo exterior a las iglesias busca. Quería tener coche, casa, dinero, poder, reconocimiento, influencia, todas esas cosas. Y así me puse a trabajar. Fui promovido exponencialmente. Me promovían porque yo trabajaba a todo tiempo. Ahí había puesto el centro de mi vida. Ahí quería poner mi tesoro y dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y ahí puse mi tesoro. Evidentemente los logros en eso, como decía la canción que cantábamos, el mundo busqué. Ahí se refiere a todas estas cosas. Pero no pudo llenarme. Yo me fui promoviendo y teniendo cada vez más cosas. Ya teniendo poder, también comencé a robar. No robar, coger cosas ni meterme en ningún lugar, ¿no? Yo seguía siendo bueno para todo el mundo. Qué bueno es ese director, qué persona más maravillosa, qué amable, qué cariñoso, pero tenía poder y tenía cosas. Y a veces no la destinaba a los fines para los que estaban hechos. Y pensaba que como yo podía decidir que fueran para mí o para una persona que yo apreciaba, cuando no estaban destinadas a esos fines, aunque yo tuviera, y aunque nadie me lo criticara, no había manera, no era un delito, pero era una cosa que no era mío y no estaba destinado a ese fin, y eso es hurtar, por lo menos hurtar. Y eso lo hacía yo. Y no me parecía bueno, creía que todavía pensaba que era bueno después de habiendo aprendido tantas cosas. ¿A dónde había ido a parar yo? ¿A dónde había puesto mi vida? Ahora revisando a la luz de preparar esta presentación, saqué de allí del archivo de los recuerdos los momentos, porque yo me alejé de Dios, pero Dios no se alejó de mí. Y revisando esto pude comprobar momentos que yo tenía guardados allí donde había visto su manifestación buscando de mí. Y puedo citarle algunos, tratando de no ser muy extenso, pero para ponerle un ejemplo o dos o tres. Un día, siendo yo director de una dirección importante, oí al de personal de nosotros decirle a otro que estábamos buscando un dibujante para completar el equipo de dibujantes que llevaba el centro. Y dijo, entrevisté ahí a un muchacho dibujante que parece muy bueno, pero no lo voy a contratar porque es cristiano. Algo se removió en mí de una manera tremenda y lo llamé cariñosamente
Y le dije, mañana que ese muchacho esté contratado aquí y quiero que venga a verme a primera hora cuando él llegue a trabajar. Él se quedó estupefacto. Usted sabe que es cristiano y quiere contratarlo. Era una locura. Pero lo hizo. Y al otro día vino el muchacho y yo lo recibí, lo abracé. Bienvenido, le di la bienvenida, le regalé un juego de plumas, de dibujo, que en aquellos tiempos estaban súper escasos, un juego nuevo, completo, tinta, de todo lo que tenía, que yo podía, dentro de lo poco que había, yo lo tenía en mi mano y se lo di. Y le dije, eres muy valiente, yo te quiero aquí. Pero no le dije que yo también era cristiano. Ese muchacho fue un testimonio para mí, porque ese muchacho enfrentó todo y nunca negó que él era un cristiano, que Cristo reinaba en su corazón. Jamás lo negó. Hoy somos grandes amigos. Mucho tiempo después pude verlo, se ha convertido en un pintor famoso, vende cuadros a los turistas, trabaja por su cuenta, siguió siendo valiente. La última vez que lo vi nos abrazamos y me dijo, Rodolfo, tú no sabes lo maravilloso que es cada día acostarnos sabiendo que estoy yo y mi familia bajo el cuidado de nuestro Señor, que no nos deja nunca, pese a todo esto que está pasando en este país, pese a las carencias, pese a los problemas, no nos deja nunca y me acuesto con una paz. Fue un testimonio para mí. En otra oportunidad, ya no estaba ahí, había sido promovido, era vicepresidente del gobierno en mi provincia. La provincia es equivalente a una región de aquí, en caso de Cuba, no hay regiones, va país y provincia. Y me llamaron de los altos mandos y me dijeron, ha venido un predicador de una iglesia ahí que dicen que hace sanación. Se espera una entrada multitudinaria de gente afuera a la iglesia que no pueden entrar. Tienes que ir a impedir, usa los recursos necesarios, quien tú sabes, e impide que ocurra esa cantidad de gente, ese problema. No queremos multitudes de gente aquí. Yo le dije, no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Y se dio esa multitud. Se cerraron las calles, no podían cruzar los coches, la policía no podía controlar, la gente iba para oír el mensaje y para esa persona que decían que estaba sanando a las personas, orando por ellos allí y que estaban sanando. Yo no conocía ese tipo de iglesia. Ustedes deben imaginar más o menos de qué denominación es. Pero fue grandioso. Todavía yo no entiendo por qué no me expulsaron, por qué no me sancionaron, porque hasta hoy no me dijeron nada. Poco después me propusieron ser presidente del gobierno, promoverme nuevamente, y yo no acepté. Yo pedí la baja. Y nos fuimos a La Habana. Íbamos detrás de Victoria, que había concursado y había obtenido primer premio y una beca para la Escuela Nacional de Arte. Y no la queríamos dejar sola y fuimos allá. Y así continuó un tiempo la vida hasta que un día Nora llegó a la casa y me dijo, tengo una grabación con una conferencia de un pastor que habla sobre la Biblia, ¿quieres escucharla? Y le dije, vamos, ¿tú quieres? Sí, vamos. Y pusimos la grabación. Ese hombre comenzó a hablar sobre la palabra de Dios. Hermano, literalmente la palabra me atravesó el alma. Me atravesó el alma. Penetró profundamente en mí. Comprendí la magnitud de lo que había hecho y me pasó como a ese joven. Por eso le dije que retuvieran la palabra. Volví en mí, como hizo ese joven. Yo había ido tras otras cosas, pero parecidas a ese joven. Había puesto mi corazón en otras cosas
había dilapidado no la fortuna como el joven que le dio su padre, sino la fortuna que yo había aprendido en la iglesia, las capacidades que el Señor me había dado para hacer algo y no para no usarlo como había hecho, y usarlo en sentido contrario. Pero cuando comprendí, yo lloré, se me salieron las lágrimas. Le pedí perdón a Dios desde lo más profundo de mi corazón. Y Él me perdonó. Mi Padre me perdonó. Lo sé porque en ese momento dejé de sentir una carga tremenda que sentía sobre mí. Y porque un vacío que sentía en mi corazón se llenó de la sensación más hermosa que uno puede percibir. Y supe que esa carga había dejado de existir, que había sido perdonado, como aquel joven. Después comprendí también que ese día había habido fiesta en el cielo. Ese momento no lo comprendí. Me gustó mucho cuando los pastores que vinieron de visita el domingo, dice, cuando yo me compro un coche, por muy bueno que sea, no pasa nada en el cielo está tranquilo. Pero cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Ese pastor que puede dejar las 99 en un lugar seguro y buscar la que se perdió, me buscó a mí, indigno, y me hizo su hijo nuevamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando preparaba esto comprendí todavía más. Se hizo como se amplió este pasaje de Romanos 8:38 al 39 que tanto me gusta, pero que a veces lo sabemos, lo leemos, nos gusta, pero a veces no lo vemos en su verdadera dimensión. Cuando dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando eres su hijo, nunca más te deja, aunque tú hagas lo que hagas. Siempre te perdonará, siempre te buscará, porque es el Padre más amoroso que puede existir. También yo canto y los himnos nos inspiran, nos llenan, alabamos, pero también lo vi a una dimensión ampliada más cuando cantamos aquí, tu amor me persigue, Dios. No, a veces no lo cantamos y sí, lo sabemos, pero no lo ampliamos a lo que significa que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores te busque. Donde quiera que estés, hayas hecho lo que hayas hecho, por malo que sea, por terrible que sea, me sigue a donde voy. Yo estaba lejos y Él me buscaba. Yo me alejaba de Él y Él me buscaba y me daba señales. Me dio otras que en algún momento, también en este tiempo, seguro que podré contarles. Hasta llegar al punto de, en ese momento que estaba alejado, de ocurrir un suceso en el que iba a perder la vida y todavía ni yo ni nadie se explica cómo estoy vivo y no me pasó nada. Porque Él estaba viéndome lleno de pecado y lo que estaba haciendo en aquel momento. Pero aprendí con el pastor Adiel Palma que también estaba viéndome parado aquí ahora, desde aquella época, y que sabía que me iba a parar aquí a dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y por eso no podemos callar, hermano. Aunque nos tiemblen las piernas, aunque uno esté ahora con un frío por dentro. No podemos. Lo siento, una cosa así por dentro que me... Pero no podemos callar. Hay que decirle, porque hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que no conoce eso. ¿Quién no lo sabe? Nosotros. Se lo tenemos que decir. ¿Es o no, Pedro? Tenemos que decírselo nosotros. Había prometido no meterme con Pedro hoy, pero
Un día retomo la historia en el momento en que ocurrió aquello, que pedí perdón y todas esas cosas. Unos días después íbamos caminando por una calle en La Habana y estábamos en los días previos de la Navidad y oigo una bellísima canción de Navidad que yo recordaba de mi niñez, me la sabía plenamente, las cosas que me aprendí en aquella época casi todas las tengo en la memoria. Y dije, vamos. Y entramos a la iglesia. Ese día recordé el verdadero sentido de la Navidad. Me di cuenta que Jesús fue la más grande provisión de Dios para esta humanidad. Ese Dios, ese Jehová Jireh, o Dios proveedor, había provisto a su Hijo por salvarnos. Y esa canción me lo recordó. Yo realmente en las Navidades, un día se lo dije al pastor, yo en esas Navidades no me iba a emborrachar ni hacía esas cosas, pero tampoco lo tenía donde tenía que tenerlo. A partir de ese día volvió a cobrar sentido para mí la Navidad. Porque nos recuerda una cosa que debemos recordar todos los días, que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros. Y eso es la Navidad. La Navidad es Jesús. Es la salvación de nosotros. Nosotros nos incorporamos a esa iglesia donde oímos esa canción y comenzamos a militar activamente en ella. Formábamos nuevamente parte de esa familia de la iglesia, esa familia de la fe, como le llamamos nosotros, de ese cuerpo, como también le llamamos, cuyo líder, cuyo director, cuya cabeza es Jesús, es Cristo. Desde entonces y hasta el presente hemos pasado por muchos momentos felices, hemos recibido muchas bendiciones y hemos atravesado también por tormentas, por momentos difíciles, pero Dios siempre ha estado a nuestro lado. Lo hemos visto manifestarse y algún día, como decía, lo contaremos o lo contaré de manera sobrenatural. Sin duda de que es Él, como Él hace las cosas, porque Él tiene poder para hacerlas. Mi hermano y mi hermana en Cristo, no seamos esclavos de los bienes de este mundo, ni los afanes que produce querer tenerlos. No nos dejemos medir por los bienes materiales, no somos lo que tenemos. Hay una esencia en ti y en mí que Dios puso, que nos distingue y que debemos cultivar constantemente. Sí, disfrutemos lo que tenemos, pero no olvidemos que eso no nos representa a nosotros. Nuestra verdadera medida es nuestro patrimonio espiritual, aquel que nos vincula a Dios y le da sentido y dirección a cada una de nuestras vidas. Porque, como dice allí en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? He querido mostrarle a mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, el testimonio de mi vida y el papel que Dios como Padre ha tenido en ella. Y yo los exhorto, cuando usted se sienta sin deseo de ir a la iglesia, vea que comienza a dejar de ir, de asistir, a faltar, siempre va a aparecer un motivo que nos va a aparecer una justificación. Cuando comience a empolvarse la tapa de su Biblia, que es una manera en que Dios, importante, la principal en que Dios nos habla a nosotros, cuando dejemos de orar, de hablar directamente, de entrar al trono de su gracia, esa cosa maravillosa que es posible por el sacrificio de Jesús, podemos entrar cada uno de nosotros ante el trono de su gracia y hablar con Él.
ese hecho impresionante de orar. Cuando estemos dejando de hacer eso, estamos en peligro. Yo lo viví. Eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Eso es lo peor que puede pasarnos. Por eso dice la palabra en Hebreos 23 al 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras entre nosotros, los miembros de este cuerpo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Calienta tu silla y trae a otro para que calienten la que está al lado tuyo. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, hermano. Lo estamos viendo por todos lados. Vemos las señales, vemos que se van cumpliendo las cosas que muestran que aquel día se acerca. Yo quiero también hablarle a ese amigo o amiga que puede estarnos escuchando y que quizás puede incluso haber creído eso que dicen las redes sociales muchas veces, y que el hermano Andrés mencionó también, que dice que todos somos hijos de Dios. ¿No lo han visto? En muchos lugares dice todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Pero dice también en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús se entregó por nosotros para que pudiéramos ser hijos de Dios. Pagó por nosotros. Y por eso hablo también a esas personas que aún no han hecho esto, que pueden incluso creer como yo creía que era bueno, o como me decía todo el mundo que era bueno. Los padres de Nora y la abuela, cuando me vieron, es maravilloso, qué bueno es este muchacho. Y yo estaba lleno de pecado. Pero yo me había llegado a creer, yo que tenía información, creía que era bueno. Y no hay bueno ni aun uno, dice también la palabra de Dios. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo a Él como Señor y Salvador. Y yo te digo, amigo y amiga, que no has hecho esto, que está bajo riesgo. Está bajo un riesgo tremendo porque somos muy frágiles. Ahora estamos aquí vivos y mañana no sabemos dónde estaremos. Hoy es el día. Dios también te busca. Jesús llama a tu puerta. No estás oyendo esto por gusto. Él te está llamando. Esta es su palabra, no la mía. Si fuera la mía, es la de Él. Él te está llamando. Y yo te exhorto a que te lleves por mi ejemplo, te lleves por lo que me pasó, porque no pases lo que yo pasé, tanto a mis hermanos como a los amigos. Jesús espera por ti. No quiero terminar sin antes despedirnos de las redes diciéndole o recordándoles que el próximo domingo a las 11 tenemos también reunión aquí, lo esperamos con mucho gozo. Y recordándoles también que tú vales mucho para Dios.